Soy Nate, tengo 30 años, soltero, sin hijos. Trabajo como técnico de mantenimiento. Sobre todo cosas de back. Llevo en esto desde que terminé la formación profesional. No es glamuroso, pero paga las facturas y no me importa ensuciarme las manos. Alquilo una casa pequeña de una sola planta en un barrio tranquilo de Ohio. Es un buen sitio, tranquilo, gente decente, nada del otro mundo. Pero después del caos de mis 20, agradezco la calma. Me mudé aquí hace 4 años. Y desde el día en que me instalé, hubo una cosa que no pude evitar notar. Mis vecinos de enfrente, los Johnson, Kevin y Susan. ¿Conoces a esas parejas que parece que han nacido para estar juntas? Eran ellos. Siempre sonriendo, siempre juntos. 2 hijos, un niño y una niña, educados, siempre montando en bici o jugando a lanzar la pelota en el jardín. Yo volvía a casa después de un largo día, empapado en sudor y polvo de yeso, y los veía. Kevin cortando el césped mientras Susan regaba las flores, hablando con él sobre qué harían para cenar. Los niños corrían a darle limonada. De esas escenas que ves en los anuncios familiares. No voy a mentir, había días en los que me sentaba en la mesa de la cocina, comiendo sobras del microondas, mirándolos por la ventana y pensando, joder, así es como se supone que debe ser. Nunca hablé mucho con ellos, un saludo con la mano de vez en cuando. Susan siempre sonreía cuando me veía. A veces me gritaba, buenos días, Nate, desde el otro lado de la calle mientras paseaba al perro. Tenía algo su calidez, tan natural, tan auténtica. No era fingida, era real. Y Kevin, un tío firme, siempre un apretón de manos contundente, llevaba su anillo de boda como si significara algo. Una vez lo vi cargar a su hija después de que se rascara la rodilla. No se inmutó, la levantó como si fuera lo más frágil del mundo. Pensé, este tío lo está haciendo bien. Esta familia lo tiene todo resuelto. Y entonces llegó ese jueves. Había sido un día largo. Calor veraniego, espacios estrechos, y 3 avisos seguidos. Llegué a mi casa sobre las 6:30 de la tarde. El sol todavía brillaba, bañando la calle con esa luz dorada. Apagué el motor, me quedé un segundo sentado, revisé el móvil como siempre. Nada nuevo. Cuando salí y me dirigí al porche, algo me llamó la atención. Al otro lado de la calle, en los escalones de madera del porche de los Johnson, Susan estaba sentada sola. Tenía una mano agarrando una taza, la otra cubriéndose la boca. Sus hombros temblaban. Al principio pensé que estaba tosiendo o tenía frío o algo. Pero luego levantó la cabeza y le vi la cara. Lágrimas, ojos rojos, sin maquillaje, el pelo recogido en un moño deshecho. Me quedé paralizado. Esa era Susan, la que siempre sonreía, siempre arreglada, la que organizaba las ventas de pasteles del cole y se sabía todos los cumpleaños de los críos. Y estaba allí, llorando sola como si el mundo se le hubiera parado. Me quedé con las llaves en la mano, sin saber si entrar en casa o cruzar la calle. No soy de meterme en la vida de los demás. Quiero decir, no somos amigos cercanos. Pero algo en ese momento me hizo sentir que no podía fingir que no había visto nada. Así que crucé la calle. Caminé despacio, intentando no asustarla. Mis botas crujían sobre la grava mientras subía por el camino. Ella no se movió, seguía mirando a la calle como si yo no estuviera allí. Cuando estuve lo bastante cerca, carraspeé y dije: Susan, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? No me miró. Solo dijo con una voz que nunca olvidaré: ¿por qué son tan crueles los hombres? No supe qué decir. Abrí la boca, pero no salió nada. Al final giró la cabeza hacia mí. Su cara llena de dolor, confusión, rabia. No lloraba bonito. No era una escena de película. Era algo crudo, roto, real. La miré y pregunté: ¿es por Kevin? ¿Los niños? ¿Ha pasado algo? Y fue entonces cuando se quebró. Se levantó de golpe, dejó caer la taza, que rebotó una vez y rodó por el escalón. Empezó a caminar de un lado a otro, limpiándose la cara, la voz subiendo. Se fue.
Simplemente se fue. Cogió sus cosas, me miró a los ojos y dijo, no puedo más con esto. Conoció a otra. Más joven, más guapa, sin niños, sin complicaciones. Y se marchó. No sabía dónde mirar. Ella temblaba, no de miedo, sino de rabia y de un corazón roto, todo mezclado. 12 años, 2 hijos, una hipoteca, entrenamientos de fútbol, facturas del médico, y al final nada de eso significó nada para él. Dijo que yo no era suficiente. Que necesitaba sentirse vivo otra vez. Y entonces se rió. No porque tuviera gracia, sino porque era lo único que podía hacer para no derrumbarse. Quise decir algo. Cualquier cosa. ¿Pero qué se le dice a una mujer así? ¿Una mujer abandonada por el hombre con el que construyó su vida? Así que me senté en el escalón junto a ella. No hablé. No hice más preguntas. No le dije que todo iría bien porque sabía perfectamente que en ese momento no se sentía así. Simplemente me senté en silencio a su lado hasta que el sol se ocultó detrás de los tejados y la calle se oscureció. A la mañana siguiente no dejaba de pensar en Susan. No podía sacarme ese momento de la cabeza, su voz, su rostro, la forma en que hizo esa pregunta como si llevara semanas ardiendo por dentro. ¿Por qué son tan crueles los hombres? No dormí mucho esa noche. Me daba vueltas en la cama, mirando al techo, y no paraba de revivirlo. Ese porche, sus manos temblorosas, el sonido de su taza golpeando los escalones. Se me quedó grabado. Sobre las 9 de la mañana fui a la cocina y me preparé un café, pero no pude bebérmelo. No me sentía bien quedándome sentado sabiendo que ella probablemente seguía en la casa de enfrente lidiando con todo. No sabía cuál era la decisión correcta, pero pensé que hacer algo era mejor que no hacer nada. Así que cogí un vaso de café para llevar y conduje hasta la panadería de la esquina. Compré 2 magdalenas de arándanos y 2 cafés, el suyo con leche de avena porque me acordaba de aquella fiesta del barrio hace un año en la que dijo que era intolerante a la lactosa. Un detalle tonto, pero por alguna razón se me quedó grabado. Cuando regresé, me quedé un segundo frente a su verja. El jardín estaba en silencio. El porche vacío. Las cortinas entrecerradas. Me pregunté si estaría dormida o simplemente no quería ver a nadie. Pero mis pies me llevaron de todos modos hasta los escalones. Llamé suavemente. No hubo respuesta. Esperé. Entonces la puerta se entreabrió. Estaba allí, con una camiseta grande, el pelo recogido en un moño flojo. Sin maquillaje, pálida. Sus ojos ya no estaban rojos, pero se la veía vacía, como alguien que ya ha llorado todas sus lágrimas y ahora está seca por dentro. Levanté la bolsa y dije en voz baja. No sabía si habías desayunado. He traído magdalenas y café. Miró la bolsa un momento, luego me miró a mí. Pensé que diría algo, que me mandaría a casa. En lugar de eso, asintió, abrió más la puerta mosquitera y se dio la vuelta sin decir palabra. Entré. Nunca había estado en su casa. Se sentía extraño, íntimo, demasiado silencioso. El salón estaba ordenado, demasiado ordenado, como si hubiera estado limpiando para mantener la mente ocupada. Los juguetes estaban guardados en cajas. Una foto familiar enmarcada, boca abajo sobre una mesita. Lo noté enseguida. Ella entró en la cocina. La seguí. Dejé la bolsa sobre la encimera y vertí su café en una taza que me pasó. Vi cómo le temblaban las manos al removerlo. Y nos quedamos allí, bebiendo café en silencio. El aire entre nosotros era denso, pero no incómodo. Solo lleno. Lleno de todo lo no dicho. Finalmente, rompió el silencio. Su voz era tranquila, medida. Se ha ido. Asentí despacio. Sé que no va a volver. Lo imaginaba. Levantó la vista. Me dijo que llevaba años sin ser feliz. Que estaba cansado de fingir. Que necesitaba algo nuevo, algo emocionante. No dije nada. Solo la dejé hablar. Le di todo, Nate. Todo. Me quedé en casa con los niños, cociné, limpié, me aseguré de que nunca tuviera que preocuparse por nada. Le perdoné sus ausencias, su frialdad,
sus cumpleaños olvidados. Pensaba que era estrés. Pensaba que lo superaríamos. Parpadeó con fuerza. Y se fue. Por una chica de 25 años que conoció en el gimnasio. Dice que ella le hace sentirse vivo otra vez. Apreté la mandíbula. Intenté no reaccionar, pero sentí la rabia en el pecho. No solo por ella, sino por cómo siempre parece pasar lo mismo. Mujeres buenas siendo sorprendidas. Buenas madres siendo abandonadas. Ella sí vio. No grité. No lloré. Solo me quedé allí cuando hizo las maletas. Le pregunté, ¿y los niños? Y me dijo, te las apañarás. Siempre lo haces. Dejó el café sobre la encimera, se cruzó de brazos y miró por la ventana de la cocina. Vi su reflejo en el cristal. Fuerte, pero cansada. Por fin hablé. Es un cobarde, Susan. No te merecías eso. No me miró. Solo dijo. No busco compasión. Solo, no lo entiendo. ¿Cómo puede alguien fingir tanto tiempo? ¿Cómo te despiertas un día y dejas de querer a tu familia? No tenía respuesta. Y no iba a fingir que la tenía. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Los deberes de los niños se veían esparcidos sobre ella. La ayudé a apartar algunos papeles. ¿Dónde están los niños ahora? Pregunté. Suspiró. Mi hermana vino a por ellos anoche. No quería que me vieran así. Necesitaba un respiro. Asentí. Tiene sentido. Dio un mordisco a la Magdalena y, por un segundo, su rostro se suavizó. Gracias, dijo, por esto. Por no tratarme como si estuviera rota. No estás rota, respondí. Solo estás pasando por el infierno. No es lo mismo. Nos quedamos en silencio otra vez, pero no era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio en el que dos personas simplemente dejan que las cosas se asienten. Me ofrecía arreglar la puerta del armario que colgaba de una bisagra. Ella asintió. Fui a por mi caja de herramientas a la camioneta y me puse manos a la obra. 10, 15 minutos, como mucho. No hablé mucho. Ella tampoco. Pero para cuando me fui, sus hombros parecían un poco menos tensos. Y cuando bajaba del porche, dijo. No tenías que haber hecho nada de esto. Me giré. Lo sé, le dije, pero quería hacerlo. No respondió. Solo se quedó allí, sujetando su café con ambas manos, viéndome cruzar de nuevo la calle. Aquella noche no volví a revivir sus lágrimas. Reviví el silencio. El tipo de silencio que decía que ya no estaba sola. Los días siguientes cayeron en una especie de ritmo extraño. No era algo planeado, y desde luego no era algo que habláramos. Pero ocurrió de forma natural. Cada mañana me levantaba un poco antes de lo habitual. Llevaba a los niños al colegio si su hermana no lo había hecho ya. Si Susan necesitaba comprar algo, lo cogía mientras hacía mi propia compra. Si algo de la casa necesitaba arreglos, me ofrecía. A veces decía que sí. A veces, no. Pero nunca me pidió que dejara de aparecer. No hubo un gran momento, ni una conversación dramática, solo un entendimiento silencioso, que estaría allí si me necesitaba. Un sábado por la mañana, la vi en la entrada intentando arrancar malas hierbas del parterre. Llevaba unos pantalones viejos de chándal, el pelo recogido en un moño desordenado. Me acerqué de nuevo sin decir nada, cogí los guantes de mi cobertizo y empecé a ayudar. Trabajamos lado a lado durante casi una hora. Ella no dijo mucho. Yo tampoco. Pero esa era la cuestión. No hacía falta. Al final se sentó sobre los talones y se limpió la frente con la manga. No pensaba que esto sería la parte difícil, dijo. La miré. ¿Qué parte? El silencio, dijo. El no tener que informar a nadie, el hueco vacío en la cama, la cena que sobra y que nadie se come. No supe qué decir. Nunca me he casado, no he tenido hijos. No podía fingir que entendía por lo que estaba pasando. No de verdad. Pero sabía lo suficiente como para entender que no hablaba solo de que Kevin se hubiera ido. Hablaba de toda la vida que creía tener, desvaneciéndose de la noche a la mañana.
¿Preguntan por él los niños? Pregunté al final. Asintió. Claro. Cada noche. No lo entienden. Joder, yo tampoco lo entiendo. Les digo, papá se está tomando un tiempo para aclararse. No tengo fuerzas aún para contarles toda la verdad. Asentí. Es comprensible. Hubo una pausa larga. Luego dijo. ¿Sabes qué es lo loco? No le echo de menos. Eso me pilló por sorpresa. Debió de notarlo en mi cara porque añadió. Echo de menos la versión de él que creía real. Echo de menos como parecíamos. Pero el hombre que se fue, ese no era mi marido. Era un desconocido. Tenía sentido. Y dolía oírlo. Vi cómo sus ojos se perdían por un momento, como si persiguiera recuerdos y los perdiera al mismo tiempo. Me levanté, me sacudí la tierra de las manos. Voy a prepararnos un té helado, dije. ¿Con limón o sin? Sonrió. Pequeña, pero genuina. Con limón, perfecto. Esa tarde nos sentamos en su porche a beber té. Los niños se veían con su hermana durante el fin de semana. Recuerdo que tenía los pies apoyados en la barandilla y que la luz del sol le daba en la cara, haciéndola parecer en paz, aunque solo fuera por un momento. Más tarde esa semana, su coche no arrancaba. Me llamó. No a un mecánico. No a su hermana. Ni siquiera a Kevin. A mí. Fui esa misma tarde después del trabajo. Miré el motor. Un terminal de la batería suelto. Arreglo de 10 minutos. Ella estaba sentada en los escalones, observándome mientras trabajaba. Cuando terminé, me limpié las manos y dije. Inténtalo. Se subió, giró la llave y el motor arrancó sin problema. No sonrió. No celebró. Solo se quedó allí con las manos en el volante unos segundos. Luego levantó la vista, a través de la ventanilla abierta, y dijo. Siempre apareces. ¿Alguna vez lo has pensado? Encogí los hombros, medio avergonzado. Alguien tiene que hacerlo. Salió del coche y se apoyó en la puerta. No, lo digo en serio. No pides nada. No intentas arreglarme. Solo apareces. Eso significa más de lo que crees. No supe qué decir. No se me dan bien esos momentos. Así que solo dije. Bueno, tienes buenas magdalenas. Puso los ojos en blanco, se rió y dijo. Sí, haré más. Desde entonces, empecé a pasar más tiempo en su casa. No de una forma rara, simplemente natural. Algunas noches ayudaba a los niños con los deberes. Otras, nos sentábamos en el patio trasero, ella con una copa de vino, yo con una cerveza, sin decir nada, dejando que el silencio estuviera bien. Una noche se fue la luz. Tormenta de verano. Toda la calle a oscuras. Cogí una linterna y crucé la calle. Cuando llegué a su puerta, ella ya estaba allí, con velas encendidas y 2 tazas de té. Sabía que vendrías, dijo. Y acertaste. Nos sentamos en la oscuridad. Escuchábamos la lluvia golpear el tejado. Las velas parpadeaban sobre la mesa del salón. Ella estaba acurrucada bajo una manta, los niños ya dormidos arriba. Entonces dijo algo que no me esperaba. No quiero sentirme una carga, Nate. La miré. No lo eres. Dices eso, susurró. Pero me preocupa que un día dejes de aparecer, como él hizo. Trabé saliva con fuerza. Entonces tendré que seguir demostrándote que te equivocas. No respondió. Solo bajó la mirada hacia su taza y sonrió, apenas. Esa fue la primera noche en que me di cuenta de que algo había cambiado. No solo en ella. En mí también. Ya no era solo mi vecina. Y yo ya no lo hacía solo por ser un buen tipo. Algo real empezaba a crecer entre nosotros. Y no era apresurado. No era forzado. Se construía en silencio, poco a poco. Cuando llegó septiembre, el aire ya había cambiado. ¿Conoces ese primer escalofrío que se cuela al final del verano? Era así, callado, sin anunciarse, pero inconfundible. Como lo que estaba ocurriendo entre Susan y yo. Ya no se sobresaltaba cada vez que alguien mencionaba el nombre de Kevin. Se veía adaptándose,
aún cansada, todavía descubriendo cómo avanzar. Pero ahora reía más. Las ojeras bajo sus ojos se habían suavizado. La forma en que se movía había cambiado. Y la forma en que me miraba, también. Un viernes por la tarde, fui a su casa para ayudar a colgar unas estanterías en las habitaciones de los niños. Por fin iban a tener habitaciones separadas. Algo sobre darles su propio espacio, hacerles sentir que todo avanzaba. Susan había elegido lámparas a juego para ambas habitaciones y hasta se emocionó un poco enseñándome dónde quería colocar todo. Recuerdo verla ese día, de pie en el pasillo, las manos en las caderas, el pelo recogido en una coleta suelta, unos vaqueros viejos y una camiseta descolorida. Se la veía tranquila, más fuerte que nunca. Terminamos sobre las 5 de la tarde, y los niños insistieron en que me quedara a cenar. Macarrones con queso y brócoli, el plato favorito de su hija. En apariencia, no era nada especial, pero se sentía más como un hogar que cualquier otra cosa que yo hubiera tenido en mucho tiempo. Después de fregar los platos y con los niños ya acostados, nos sentamos en el patio trasero. Fresquito, lo justo para necesitar una sudadera ligera. Los grillos empezaban a cantar. Las luces de los porches se encendían una a una calle abajo. Ella se sirvió una copa de vino tinto y me ofreció una cerveza. Hablamos de todo y de nada. Me contó que solía bailar en la universidad. No de forma profesional, solo tomaba clases. Le conté que una vez intenté tomar una clase de pintura y se rieron de mí porque mi manzana parecía una patata. Se rió tanto que casi derrama el vino. Y entonces hubo una pausa, suave, tranquila. Me miró. No como antes. No como una vecina. No como una amiga. Era distinto. Sus ojos no estaban cansados. Estaban claros, enfocados, curiosos. Lo sentí enseguida. ¿Qué? Pregunté, sonriendo, intentando parecer tranquilo. No me devolvió la sonrisa enseguida. Solo me observó un segundo. ¿Sabes qué he notado? Dijo. ¿Qué? Nunca pides nada. Nunca actúas como si te debiera algo. Ni por los trayectos, ni por la compra, ni por el tiempo. Solo apareces. Encogí los hombros. Quizá no soy tan complicado. Negó con la cabeza, despacio. No, Nate. No es eso. Es que eres decente. Y se me había olvidado lo que se siente con alguien así. Eso me tocó más de lo que esperaba. Nos quedamos sentados un minuto más. Bebí un sorbo de mi cerveza, intentando ignorar que el corazón me latía con fuerza en el pecho. Entonces, añadió, casi en un susurro. Cuando Kevin se fue, pensé que ningún hombre volvería a mirarme como a una mujer. De verdad. Me convertí en la madre. En la esposa abandonada. En la vecina triste. Pero contigo, se le fue apagando la voz. No supe qué decir. No me esperaba que dijera eso. Lo había pensado, claro. Había pensado en ella más veces de las que admitiría. Pero nunca lo dejé salir. La respetaba. Su espacio. Su duelo. Su ritmo. Aún así, me encontré inclinándome un poco más cerca sin darme cuenta. No para hacer nada, solo para estar más cerca. Ella lo notó. Y en lugar de alejarse, sonrió. Pequeña, real. Está bien, Nate, dijo. Yo también lo veo. No me moví. No me precipité. Nos quedamos así, dos personas reconociendo lo no dicho, ese cambio, ese espacio que se había ido cerrando entre nosotros durante los últimos meses. Finalmente, se levantó, se estiró y dijo: «Vamos dentro». Me levanté. La seguí hasta la cocina como tantas veces antes, pero esta vez se sentía diferente. Los niños ya dormían. La casa estaba tranquila. Pero ya no era ese tipo de silencio vacío. Me dio un plato, se sentó frente a mí en la mesa y empezó a hablar de cómo su hija estaba aprendiendo a tocar la flauta dulce y lo horrible que sonaba. Me reí. Ella puso los ojos en blanco. Antes pensaba que el amor era ruido, dijo al cabo de un rato. Grandes gestos, pasión, intensidad. Ahora,
Creo que el amor es que alguien te traiga un trozo de tarta a las 9 de la noche porque sabe que, si no, no vas a cenar. Asentí despacio. Es estar presente, dije. Ella me miró con esa mirada. Exacto. Aquella noche, cuando me fui, me acompañó hasta la puerta. No me abrazó. No me besó. Solo dijo: conduce con cuidado y mándame un mensaje cuando llegues. Y fue la primera vez en años que alguien me decía eso. Me senté en mi camioneta frente a mi casa durante mucho rato esa noche. No pensando en Kevin, ni siquiera realmente en Susan. Solo sintiendo el peso de algo nuevo, algo que estaba creciendo lenta, constante, honestamente. Algo real. Habían pasado unos 7 meses desde aquella noche en el patio. Desde la tarta, desde esa mirada, desde aquel cambio. Nunca apresuramos nada. Sin confesiones, sin grandes gestos, sin discursos románticos. Todo fue lento y constante, como aprender a respirar otra vez después de haberlo contenido demasiado tiempo. Para noviembre, pasaba más tiempo en casa de Susan que en la mía. Seguía manteniendo mi lugar, una parte de mí pensaba que necesitaba ese espacio. Pero la verdad es que mi vida real se había mudado al otro lado de la calle. Recogía a sus hijos del colegio 2 veces por semana, ayudaba con los exámenes de ortografía, hacía tortitas los sábados. A veces, Susan se apoyaba contra la encimera de la cocina, con los brazos cruzados, simplemente observándome, como si quisiera memorizar esa imagen. Nunca pusimos una etiqueta a lo nuestro. Ni siquiera entre nosotros. Pero no hacía falta. Una noche, después de que los niños se acostaran, ella doblaba la ropa en el salón. Yo entré tras sacar la basura, me senté en el borde del sofá y la observé en silencio. Ella levantó la vista y sonrió. Sabes que no tienes que venir todas las noches, ¿verdad? Asentí. Lo sé. Y aún así sigues viniendo. Cada vez, porque quiero. No dijo nada más. Siguió doblando. Así era todo entre nosotros. No dicho, pero profundamente comprendido. Y entonces llevó la carta. A finales de enero, un sobre sencillo en el buzón. Nombre de Kevin en el remite. Yo no estaba cuando la abrió, pero me llamó una hora después. Su voz era firme, pero algo no iba bien. Está solicitando la custodia completa, dijo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué? Si ni siquiera ha llamado en meses. Exacto, respondió en voz baja. Resulta que la mujer por la que Kevin había dejado a Susan lo había dejado a él. Y ahora quería un nuevo comienzo. Quería que los niños se mudaran al otro lado del país. Así, sin más. Susan estaba furiosa. No del tipo que grita o lanza cosas. Era una furia fría, de manos temblorosas y respiración entrecortada. Había trabajado tanto para recomponer su vida. Y ahora él quería destrozarla de nuevo. Hablamos toda la noche. Lloró por primera vez en semanas. No porque quisiera a Kevin de vuelta, sino porque ese hombre, egoísta e insensible, todavía tenía el poder de alterar la vida que ella había luchado por reconstruir. Yo no tenía respuestas. Pero le dije una cosa. No tienes que pasar por esto sola. No más. 2 semanas después, contrató a una abogada, presentó una respuesta, aportó cartas del colegio, declaraciones de su hermana e incluso una del pediatra. Me preguntó si escribiría algo también. Dije que sí sin dudarlo. Escribí lo que había visto. Una madre que nunca se perdía un evento escolar. Una mujer que mantenía la cabeza alta tras haber sido abandonada. Un hogar que pasó de estar roto a ser cálido otra vez. Por ella. Por su fuerza. Y porque permitió que alguien la ayudara. El juicio no se alargó. Kevin se echó atrás cuando se dio cuenta de que ya no le tenía miedo. El día que se resolvió todo, fuimos a cenar con los niños. Nada especial, solo una mesa en un restaurante local. De esos donde la camarera sabe tu nombre y no hace preguntas. Su hijo derramó ketchup. Su hija pidió un batido a destiempo. Era ruidoso, caótico, normal. Y perfecto. Al volver a casa, ella dijo a los niños que se prepararan para dormir.
Yo me dirigí a la puerta, como siempre. Pero me detuvo. No tienes que irte esta noche, dijo. La miré. ¿Estás segura? Asintió. Estoy segura de muchas cosas ahora. Me quedé. No solo esa noche. Desde ese momento, dejé de volver a mi casa de enfrente. Nunca fue algo oficial. Sin cajas. Sin camiones de mudanza. Solo un cambio silencioso, como todo lo demás que había pasado. Para primavera, tenía mi cepillo de dientes en su baño. Mi chaqueta colgaba junto a su puerta. Sus hijos empezaron a llamarme Nate con una naturalidad que sonaba a familia. Una noche, Susan y yo estábamos sentados en el porche otra vez, como aquella primera noche meses atrás. Ella tenía las piernas recogidas bajo sí misma, una taza de té en las manos. Yo me recostaba en la silla, escuchando la brisa. Dijo. Antes pensaba que el amor tenía que venir con drama, fuegos artificiales, grandes declaraciones, pasión. Me miró. Ahora sé que es simplemente alguien que vuelve. Que cada día elige quedarse. No respondí. Solo alargué la mano, la tomé con suavidad y la sostuve. Y eso fue todo. No nos casamos. No hicimos grandes anuncios. Pero construimos una vida. Una de verdad. Sus hijos empezaron a presentarme como el compañero de su madre. Los vecinos dejaron de hacer preguntas. Mi contrato de alquiler terminó en silencio. Nadie notó que no lo renové. ¿Y Susan? Susan volvió a bailar. Se apuntó a una clase para principiantes en el centro comunitario. Los lunes por la noche la llevo, espero en el coche, miro el móvil, a veces le llevo flores cuando sale. No porque tenga que hacerlo. Sino porque quiero. Porque soy un hombre que se quedó.